Hola de nuevo. Como habíamos anunciado en el anterior vídeo, este vídeo se lo vamos a dedicar a las lenguas inventadas de Erdia. Primero vamos a hablar un poquito del origen de la idea. No estaban proyectadas inicialmente. Todo fue porque yo cuando Gabriela era pequeña le contaba pues las historias del universo Erdia, adaptadas, porque realmente no es para niños. Fue un proyecto que se hizo muy grande y al final pues no es para niños. Entonces, en una de esas veces que yo le iba contando las historias, ella me preguntó, ¿y qué lengua se habla en Erdia? Y yo le dije, pues el herdiano. Y me preguntó ella, ¿y cómo suena? Y yo dije, bueno, parecido al español. ¿Y cómo dicen hola? Bueno, pues algo parecido. Entonces, a raíz de esa anécdota, pues se lo comenté a mi marido, me acuerdo perfectamente, y él se empezó a reír, no me decía nada, pero solo se reía. Y yo decía, no, no lo voy a hacer, eso es una locura, crear una lengua. Bueno, pasó el tiempo y a raíz de que se me ocurrió el origen de la dinastía de Nasiron, pues dije, bueno, un origen legendario, ¿no? Dije, bueno, pues me tendré que pensar de dónde proviene la dinastía de Erdia. De hecho, ese capítulo dedicado al origen de Erdia lo escribí después. Ese lo añadí después. Primero escribí el de Saada, por ejemplo, o el de Gabriela. Y ya después añadí el de Erdia. Y no sé, en ese momento realmente algo que eran solo dos reinos, que eran Nasiron y Erdia, pues creció. Y fue cuando ya dibujé el mapa, cuando ya me imaginé que había alrededor. Y bueno, pues me imaginé eso, pues un origen legendario de ese reino. No sé qué pasó en mi cabeza, hizo ¡clac! Que dije, venga, va, vamos a por las lenguas. Y no creé el herdiano, creé 5 lenguas. Ahora vamos a hablar un poquito de ellas. Hay 2 lenguas humanas, son el herdiano y el nasirense, que son lenguas emparentadas. Digamos como si fuese el portugués y el español, además son las dos de origen romance. Digamos que me basé en un español medieval. Son lenguas que no tienen caso, son lenguas que suenan bastante parecido al español, el nasirense más, de hecho, porque tiene, digamos, como un estadio más avanzado. Y pues son unas lenguas que suenan eso al español medieval. El consonantismo es muy parecido. El herdiano obligatoriamente tiene sujeto, que por ejemplo los pronombres se desdoblan. Iso, isa sería el yo, por ejemplo. Y tiende a mandar el verbo al final, como hacía el latín, ¿no? Eso es un poco la idea de las lenguas. En el libro de Erdia, aparecen algunas frases más y más destacadas y sobre todo canciones que están en esas lenguas originales y pues aparece abajo una nota de pie de página. Por ejemplo, aquí aparece una canción en nasirense, que es una canción que cantan los soldados cuando se mueven, los soldados nasirenses, que muestra precisamente esa característica cruel, ¿no? Ese carácter cruel y totalmente inmisericordia de los nasirenses. Y aparece abajo traducida. Eso en cuanto al herdiano y el nasirense. El herdiano además es el más desarrollado, el que más elaborado, tiene más variedad. En este libro, en el de Erdia, más adelante en la saga, porque va a haber más libros, pues tendrá incluso más variedades, pero en este libro solo se ven lo que se llaman las variedades diacrónicas, variedades históricas. Hay un herdiano antiguo, que es el precisamente del lema, el de Amagica voi lidarae, la magia os guiará. Es un herdiano antiguo, digamos que con respecto al español sería como un latín, ¿no? Más diferente, ¿no? Ha habido una gran diferencia de evolución. Después hay un herdiano arcaico, que se ve, por ejemplo, en unos pergaminos que se encuentra Gabriela para explicar el origen de los dracónidos o guías de dragón. Y ya después está el herdiano actual, digamos, ¿no? En otros libros, sobre todo en el siguiente, Aral, pues se verá que también tiene variedades diatópicas, es decir, dialectales, ¿no? De distintas zonas. Y ya os digo, el nasirense es el más avanzado. Después vamos a hablar del aeradis. El aeradis es la lengua de hadas. Es una lengua muy femenina, porque es un mundo muy femenino. Por ejemplo, el plural se hace siempre en femenino, el plural inclusivo. Y además, pues es una lengua en la que hay muchas esdrújulas, todas son sonoras, las consonantes. Y os preguntaréis, ¿y cómo es que existen nombres como Leica o Kirita? Vale, eso efectivamente fueron nombres que yo me imaginé antes de haberme imaginado que la lengua era toda sonora. Y entonces, bueno, pues yo le he dado una explicación mía interna
que es que realmente son como las oclusivas tensas de Gran Canaria, realmente son sonoras, pero son tan fuertes, tan tensas, que parecen el par sordo, ¿no? Parece, realmente no es leica, sino sería una G muy fuerte, muy tensa, ¿no? Además, tiene casos, la lengua de Aeraris sí que tiene casos, y pues tiene muchos sonidos L, R, muchas líquidas, muchas nasales, con la intención de que fuera musical, que prácticamente pareciera que están siempre cantando. De hecho, el mundo de las hadas se basa mucho en las canciones. Tienen muchas canciones a través de las cuales ellas manifiestan su magia. Cuando yo creé el Aeradis y empecé a pues crear frases en Aeradis, pues yo dije, ay, esto me suena a algo, ¿no? Y dije, voy a mirar la lengua de elfos de Tolkien. Y efectivamente usó el mismo registro, o sea, el mismo recurso. Usó muchas líquidas, muchas nasales, precisamente para dar esa musicalidad. Supongo que en algún lugar de mi cabeza estaba ese recurso y lo quise aplicar. Mirad, para que veáis un poco la curiosidad de las lenguas de hadas, o en general de mi creación de las lenguas, yo, por ejemplo, en el Aeradis he creado un sonido que se llama schwa, un schwa murmurado, que sin embargo no aparece en ninguna de las canciones ni de las frases de las hadas, porque no tiene ninguna representación escrita. Es algo que digamos que yo creé al hacer el cuadro fonético, pero no aparece en ningún sitio. Fue como una fricada mía, una necesidad mía de crear un elemento que realmente no tiene ninguna manifestación escrita, pero yo sé que existe simplemente. Otra lengua es el Angrul. El Angrul es la lengua de dragones. Los dragones no hablan, no articulan palabras, se comunican mentalmente. Yo fue una de las cosas que tuve que decidir a lo largo de la obra. Primeramente yo había pensado que Elrond efectivamente hablara, ¿no? Fuera un dragón que hablara. Pero después pensé que todos esos personajes que no eran antropomórficos no hablaran, sino que se comunicaran de otra manera. Entonces los dragones se comunican mentalmente y sobre todo se comunican también mentalmente con sus guías de dragón, los dracónidos. Y son los guías de dragón los que de alguna manera han dejado por escrito pues retazos de esa lengua Angrul, con lo cual pues es la menos desarrollada de todas. Hay una canción que es la Arcasia, una canción que cantan los dragones, que sí que aparece en el libro, cuando muere uno de sus miembros y tiran su cuerpo a un volcán, y ahí le cantan esa canción. Cuando yo creé el Angrul pensé un poco en los criollos o los pidgin, son esas lenguas de contacto que había en zonas coloniales, que eran una lengua simplemente francas, unas lenguas para comunicarse. Entonces muy sencilla, muy simplificada. Tiene muy pocas conjugaciones verbales, o sea, muy pocos tiempos, no, prácticamente, y se usa muchas partículas. Es muy simplificada a nivel sintáctico. Y realmente pues solo está desarrollado aquello que se necesita para comunicar en la obra. No aparece, digamos, toda la estructura de las demás lenguas. Hay una quinta lengua que es el quírtico. El quírtico es absolutamente un misterio en esta obra, en Erdia. En otros libros futuros ya sabremos un poquito más de ellos y de hecho incluso aparecerá un descendiente del quírtico, que es el Kertis. Pero aquí, en esta obra, en Erdia, lo que es el libro de Erdia, no se sabe nada de él. Solo aparecen unas inscripciones que son un misterio. Sí que os puedo adelantar que es una obra que tiene casos, una lengua, perdón, que tiene casos y que tiene lo que es un alfabeto nuevo, la única lengua que tiene un alfabeto propio, un alfabeto inventado. Tiene el cuadro fonético más complejo de todas las demás. Y ese alfabeto está inspirado lejanamente, muy lejanamente, en el fenicio. O sea, yo me fijé en el tipo de trazo, pues si veis son trazos muy rectos, muy curvos, pero que tienen poco desarrollo a nivel gráfico, ¿no? Y bueno, pues no voy a contar mucho más de ella porque ya os digo que es un misterio. Es una lengua muy relacionada con la magia y con una cultura extinta, la cultura quírtica, pero del que poco saben los habitantes de Erdia y de sus alrededores, porque ha desaparecido. Bueno, y os preguntaréis, ¿cómo se crea una lengua? Bueno, pues os voy a contar otra anécdota. La primera vez que yo empecé a crear algo fue precisamente este alfabeto quírtico del que acabamos de hablar. Estaba yo en el parque. Estaba en el parque con mis niñas, que eran muy chiquitas todavía, y estaban jugando, y entonces yo tenía una libreta, y resulta que el alfabeto fonético internacional está en Wikipedia.
Y bueno, pues fui consultando el alfabeto y cogí los fonemas más extraños. Yo no tengo ni idea de cómo se pronuncia realmente el quírtico. Y fui cogiendo los fonemas más extraños y fui creando ese cuadro fonético, ¿no? Empecé con las vocales, creé incluso algunos diptongos, o combinaciones de una vocal y un archifonema que se llama, que es una consonante que aparece al final de una sílaba, y fui creando pues los símbolos. Y estaba yo ahí muy emocionada creando esos símbolos y mis hijas nunca tiraban piedras, pero ese día les dio por tirar piedras. Y yo estaba tan ahí concentrada en hacer los símbolos que, bueno, les decía un poco, no tiréis piedra, pero realmente es como si estuviera con el móvil, o sea, estaba distraída. Y me acuerdo que una madre me miró un poco mal, como, oye, ¿y esta madre que no le ríe? Entonces ya me tuve que levantar y decirle, chicas, no tiréis piedras y tal. Y ya entonces, bueno, ya terminé mi cuadro fonético después de que ya se relajaran un poquito. A la hora de crear una lengua, pues yo primero creo ese cuadro fonético. Es muy sencillo, lo del cuadro fonético es más sencillo, elegir los fonemas que hay, ¿no? Cuáles son los vocálicos, cuáles son los consonánticos, los organizo por series, las laxas, las tensas. No quiero entrar en muchos tecnicismos, pero bueno, las voy organizando, las nasales, que son como las Ns, etc. Y le voy asignando el fonema, hago una pequeña descripción. Aquí tenéis un cuadro fonético para que lo veáis, por ejemplo, las vocales de la aeradis. Una descripción y cómo se va a representar eso en la escritura. El aeradis también tenía una forma de escritura diferente, pero no es alfabética. Se juntan varios sonidos y tienen formas así como un poco como si fuesen hierbas, ¿no? Como si fuesen ramas, hojas que se entrelazan. Entonces no tiene una estructura alfabética realmente. Después de generar el cuadro fonético, que ya os digo es lo más sencillo, yo no sé realmente cómo suenan las lenguas, me gustaría tener un programa y meter así los fonemas, ver exactamente cómo suenan, seguro que yo me llevo una sorpresa. Ya después se crea la estructura morfológica, qué determinantes hay, qué pronombres, qué verbos, si hay varias conjugaciones, si hay casos, si no, cómo se genera el plural, ¿no? Un poco todo, ¿no? Aquí, por ejemplo, podéis ver un cuadro de los determinantes del nasirense, ¿no? Que como veis son muy parecidos al español, ¿no? Ahí tenéis los artículos, los demostrativos, son muy parecidos. Bien, una vez que ya hemos creado la estructura morfológica, pues ya tenemos que pensar un poco en la sintaxis. Entonces yo he puesto un poco las tendencias sintácticas, pues si siempre lleva sujeto, si lleva el verbo al final, si tiene casos, ¿no? Un poco esas reglas sintácticas. Yo he hablado de tendencias más que de reglas, o me lo he imaginado yo, porque no siempre se cumplen, ¿no? ¿Cuáles son las razones de que haya esos cuadros fonéticos o esa estructura morfológica o esas reglas sintácticas? Pues es arbitrario, igual que las lenguas mismas, las lenguas son arbitrarias. Las lenguas pues se producen de esa manera porque sí, porque a los hablantes han desarrollado ese tipo de usos y es lo que ha triunfado. Pues aquí es arbitrario, pero esta vez soy yo la que lo he creado porque a mí me ha apetecido así. Ya por último hay que crear el léxico. Entonces yo solo he creado aquellas palabras que he necesitado para pues traducir pues algunas de las frases, canciones que aparecen, ¿no? Pues necesidad comunicativa exclusivamente, ¿no? Y bueno, pues ya os pongo algún fragmento de algunas de las frases y canciones en distintas lenguas para que las veáis. Los pondré en la descripción de este vídeo. Me vais a preguntar, ¿y yo sé hablar mis lenguas? No, tajantemente no. No sé hablar mis lenguas, no soy capaz de eso, no tengo tanta memoria. De hecho, cuando vuelvo a retomar la obra y me encuentro que tengo que volver a traducir, tengo que revisar mis propios apuntes de cómo funcionaba esa lengua para poder traducirlo. Y puede que haya errores, por supuesto. Os animo a buscarlos, a ver si soy capaz y me decís, aquí te has equivocado al traducir. Y básicamente es eso. Esto es lo que hemos dedicado a las lenguas. No he querido ser muy técnica. Si tenéis más curiosidad y me queréis preguntar, pues podría a través de los comentarios y ya os contestaría a dudas concretas. Bueno, pues con esto terminamos esta saga de vídeos dedicados a explicar un poquito qué es Herdia, al menos este grupo de vídeos. No sé si surgirán más en el futuro. Y pues os agradezco muchísimo vuestra atención. Sumérgete en el universo Herdia.